explicación de Apocalipsis. Y en la primera hemos visto que el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Fue desterrado, justamente fue perseguido por su fe cristiana y fue desterrado a la isla de Patmos. Así que él, estando aquí en Patmos, tiene una revelación de parte de Dios, y esta revelación es una revelación que va dirigida a varias iglesias, ¿no? Y 7 iglesias específicamente, que representan, según nuestro punto de vista, situaciones por las que la iglesia va pasando o estamos pasando ahora también. Le dice ahí, para entender un poco el libro, le dice en capítulo 1, versículo 19, si tienen sus Biblias, ábranlas por favor, porque va a ser más fácil que traigan sus Biblias físicas. En el celular pueden verlo, pero en la Biblia de un solo vistazo van a tener todo lo que vamos a estudiar hoy día. Y dice ahí, escribe esto que has visto, lo que ahora sucede y lo que va a suceder después. Entonces, la demanda que tiene Juan es escribir la visión que está recibiendo de las cosas que suceden ahora y las que van a suceder. Y cuando la Biblia dice sucede ahora, recordemos algo: Dios está fuera del tiempo y del espacio. Nosotros nos movemos por las variables tiempo y espacio. Dios está fuera de estas variables porque Él creó todas las cosas antes que existan. Así que Dios está en ese momento viendo lo que va a ocurrir el año 3000, si es que llegamos a 3000, o lo que ocurrió hace 100 años, porque Él está fuera de la variable tiempo. Entonces, pero para Juan sí está en la variable tiempo, tiene que explicar lo que sucede ahora y lo que va a suceder después de esto. Y el ahora, que menciona aquí, ahora puede ser el año 96 después de Cristo, que fue cuando fue escrito, o puede ser ahora el año 2024, donde estamos. Ahora, simplemente ahora. Y lo primero que hace en la primera carta es reprender una iglesia que se esforzaba, parecía que hacía todo bien, se esforzaba por cuidar la palabra, ser celoso en lo que hacía, ¿no? Cuidar las normas, que todo se haga bien, pero había perdido algo. ¿Se acuerdan que había perdido? Su primer amor. Y cuando perdemos el amor a Dios, cuando no podemos declarar de corazón, Señor, yo te amo con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, tú eres lo primero en mi vida, lo más grande, lo más precioso que hay, y de repente has puesto a la esposa o a los hijos en primer lugar, o al trabajo, o tus planes y tus sueños en primer lugar, y has relegado al Señor a un segundo o tercer lugar, simplemente has perdido tu primer amor. Yo les conté de un hermano. Él conocía a Cristo en su familia de niño, pero cuando era muchacho, decía, no puedo servir la iglesia, pero tengo que estudiar. Y estudió. Y después del estudio, ¿qué viene? Ayúdenme. Ya no puedo servir porque ahora trabajo. Así que voy el domingo, pero no sirvo porque trabajo. Y después, cuando uno trabaja y pasan años, ¿qué viene? La familia. Uy, Dios, estoy ocupado con la familia. Cuando mis hijos crezcan, tendré tiempo. Y cuando estaba cerca de jubilarse, se enfermó. Y cuando estaba en el hospital, me decía, pastor, yo entiendo que siempre puse a Dios en segundo o tercer lugar de mi vida. Pero pastor, si Dios me sana ahora sí le voy a servir, ahora sí le voy a servir. Pero ¿saben algo? Nunca tuvo tiempo de servir a Dios. Porque partió. A los 51 años, cuando su primera hija se casó, al poco tiempo partió. Y no pudo hacer lo que realmente estamos llamados a hacer, que es servir al Señor. Sabemos lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? Porque por si acaso, 1 Corintios 13 habla del amor y específicamente habla del amor en la iglesia. Si leen 1 Corintios 13, lo usamos para el matrimonio, pero realmente es escrito para el amor en la iglesia, porque primero habla de los dones espirituales, y como en capítulo 12, está el capítulo 13, y luego el 14 sigue hablando de los dones. Entonces, el capítulo 13 habla del amor en la iglesia entre los hermanos. Y el 13.1, ¿se acuerdan qué dice? ¿O lo leemos? 1 Corintios 13.1, lo tenemos en la pantalla. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o un címbalo retumbante.
y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Y se repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara todo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Amén. Termina diciendo la palabra que de nada sirve. Porque lo primero, absolutamente lo primero, es el amor. Cuando perdemos el amor, lo perdimos todo. Así que, primera pregunta. ¿Realmente nuestro primer amor es para Dios? ¿Están seguros? ¿O de repente otra cosa está ocupando el lugar que Dios debería ocupar y lo hemos puesto en un segundo lugar? Fíjense lo que le dice el Señor a esta iglesia que hemos visto la semana pasada. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Y el candelero, la llama, es la iglesia. Va a quitar la unción de la iglesia. Y una iglesia sin unción es simplemente una iglesia hueca. Termina en el verso 7 diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Fíjense lo que le dice a la iglesia. No lo está diciendo a la gente del mundo, lo dice a la iglesia. Y a la iglesia le dice, al que salga vencedor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma iglesia no todos iban a ser vencedores. Dentro de la iglesia le dice, los que han perdido el primer amor, voy a decirlo en peruano, ya fueron. Tienes que permanecer en tu primer amor para que te permita comer el árbol de la vida que simboliza la vida eterna. Es decir, que la vida eterna está reservada para aquellos que ponen al Señor en primer lugar en su vida, que el primer amor es para el Señor. El premio es este árbol de la vida. Bien, bueno, vamos a la segunda iglesia, a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2:8. ¿Estamos ahí? Estamos en el siguiente versículo. Le dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. La palabra Esmirna significa mirra, lo que llamamos el perfume de la mirra, y la mirra, para que salga su aroma, tiene que pulirse, tiene que fraccionarse y triturarse. Y al triturarse y sobarse, bota su aroma. Es decir, tiene que ser procesada. Y esto es más o menos lo que la iglesia de Esmirna y la iglesia de Cristo tiene que pasar. La verdad, tenemos que ser triturados para botar el aroma que es agradable al Señor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ser probados. Dice ahí, dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Recordemos, el ángel que simboliza el mensajero de la iglesia, el que lleva y trae la palabra, el mensajero de la iglesia. Escribe, voy a traducir en lugar de ángel, mensajero. Escribe al mensajero de la iglesia de Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. El primero y el último. El Señor recuerda, yo soy antes que todas las cosas. Dios es creador y voy a estar al final de todas las cosas. Siempre nos recuerda su deidad y su grandeza. Así que yo me estoy imaginando en ese momento a Juan. ¿Se acuerdan que Juan andaba con Jesús, verdad? Y era el que ponía la cabecita sobre Jesús ahí, ¿no? Se recostaba en su hombro. Juan tenía intimidad con Jesús, ¿ya? Era, nosotros, como decimos nosotros en español, en el Perú decimos engreído, ¿no? Digo en el Perú porque me he enterado que engreído en otros países significa soberbio, pero acá significa alguien que se pega al otro, ¿no? Que le gusta ser mimado, ¿no? En el Perú. En otro país significa otra cosa, por si acaso. Entonces, Juan era el mimado de Jesús, y se echaba en su hombro y estaba acostumbrado a estar con él. Pero el Jesús que Juan está viendo ahora no es el Jesús el que veía antes.
¿Se acuerda cómo describe a Jesús cuando comienza el libro de Apocalipsis? Bueno, José, ¿se acuerda cómo describe a Jesús cuando empieza el libro de Apocalipsis? ¿Se acuerda cómo describe Juan a Jesús cuando empieza el libro de Apocalipsis? Ojos de fuego, ¿verdad? Y resplandeciente su rostro. Entonces, ya no era el Cristo sufriente, era el Señor de gloria. Entonces, a veces nos imaginamos a Jesús de las películas, pero les voy a contar algo. Ese Jesús ya subió a los cielos. ¿Y saben qué pasó con subió a los cielos? ¿Qué pasó? Se llenó de gloria. Y si vemos ahora a Jesús, no vamos a ver a Jesús de las películas, o a Jesús que nos imaginamos que estuvo aquí, porque ahora es el siervo glorificado. Así que si le viéramos ahora, le veríamos como lo vio Juan, con cuerpo, sí, porque ese cuerpo es el símbolo de lo que dio por nosotros. Si quiere verlo glorificado, también ella, sí. Pero es un Señor hermoso, refulgente, lleno de gloria, una mirada de fuego, que Juan cuando lo vio dice quedó como sin fuerzas, cayó sin fuerzas. Yo imagino ver a Jesús así. Y cuando lo adoramos ahora, me imaginaba ver a Jesús así, lleno de gloria. Así que Él es el que está hablando con Jesús. Dice, el que estuvo muerto, pero ha vuelto a vivir. Primicia de resurrección. ¿Moriremos nosotros? Sí, moriremos. Yo moriré. Digo, si no viene el Señor, ¿no? Supongo que va a tardar un poco más, pero no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que voy a resucitar con Cristo. Y voy a estar con Él. Amén. Y me voy a gozar de las otras cosas. Vamos a dar palmas al Señor. Así que allí vamos a estar con el Rey de Gloria. Dice aquí, yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian lo que es ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. Fíjense, la ciudad de Esmirna era una ciudad muy rica. Esmirna era la capital de la provincia de Asia y era una ciudad conocida por sus riquezas, era una ciudad muy próspera. Y esta ciudad de Esmirna, que era muy rica económicamente, le dice a la iglesia, y tu pobreza. ¿Por qué habla de la pobreza de la iglesia si la ciudad era rica? Y es que según los eruditos, los estudiosos, en Esmirna se había desatado una persecución que empezó por los judíos. Los judíos comenzaron a acusar a los cristianos. Comenzaron a acusarles ante las autoridades. Y entonces las autoridades romanas comenzaron a decomisar, a quitar las propiedades a los judíos. Y estos judíos, que eran comerciantes, porque los judíos desde siempre son comerciantes, comenzaron a empobrecerse. Se empobrecieron porque vino la persecución a la iglesia de Esmirna. Entonces, las pruebas que pasaba Esmirna no eran como algunos dicen, los que pasan pruebas son los que no tienen fe. Por si tuvieras fe serías rico. ¿Han escuchado que dicen así por televisión algunos? Pero esta iglesia, por el contrario, porque tenían fe, los perseguían. Y por lo que los perseguían, pasaban pobreza. Porque en la persecución hay pobreza. Pero en medio de esta pobreza le dice, aunque en realidad es rico, porque pasaban sufrimiento y pobreza, pero no negaban al Señor. A pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, se mantenían fieles al Señor. No estaban como unas personas que uno se ha conocido hace largos años, una mujer que me dijo, pastor, yo vine a la iglesia porque quería pedir cosas al Señor. Y hasta me hice el líder de célula hace años, no en esta iglesia, en otra iglesia que pastoreamos. Hasta me hice el líder de célula. Y el Señor no me dio lo que le pedí, así que ya no quiero nada con Él. Oiga, nunca entendió el Evangelio. Dios nos ama, es cierto. Pero les hago una pregunta. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? ¿Qué es el qué? Es el amo.
Y la pregunta es, ¿quién debe servir a quién? ¿Nosotros a Jesús o Jesús a nosotros? Él nos va a dar porque nos ama, pero la iglesia debe servir al amo, al Señor, estamos para servirle. Ahora, si Él quiere, nos va a proveer. Y si no quiere, no lo va a hacer. Esta iglesia pasó dificultades y fue probada. Pero cuando tú tienes pruebas acá, el problema es que tenemos una imagen clara de la vida. O sea, no una imagen errada de la vida, perdón. Pensamos que esta vida es para gozarla. El objetivo es esta vida. Yo no sé cuánto piensas vivir tú. Si tú piensas vivir 100 años, muchos piensan que el éxito está en estos 100 años. Pero permítame decirte, la Biblia nunca habla de eso. Esta vida es tu examen. Aquí va a ser probado para la eternidad. En este examen Dios te puede proveer para que tú seas instrumento de bendición. ¡Qué bueno! En este examen el diablo te puede proveer para que seas instrumento de maldición. ¡Qué mal! Porque el diablo también provee. Pero les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen a alguien que haya conseguido dinero de mala forma? De mala forma. Y su familia y sus hijos y sus nietos sean felices. Piensen si conocen a alguien que consiguió dinero de mala forma, porque se consiguió de mala forma, y sus hijos y sus nietos sean felices. No hay, no conozco a nadie que ganó dinero de mala forma y sea una familia feliz, porque finalmente el dinero no te da la felicidad. ¿No? Ya a la edad que uno tiene, ¿no? Ya con canitas, los que tienen canas, o los que se las pintan también saben, ¿no? Que a esta altura del partido lo que realmente te llena es la familia. ¿No? Si no tienes familia o la perdiste, perdiste todo. Y si tienes escasez, pero tienes una familia fuerte, lo tienes todo. Entonces, valoremos bien las cosas. Pongamos las cosas en su balance real. Y démosle importancia a las cosas que realmente son importantes. Por eso le dice, conozco tus obras, tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Esmirna era una iglesia rica porque estaba unida la familia, la gente estaba unida adorando a Dios. Pasaban sufrimientos, pero estaban juntos. Ahora eran ricos porque ahora estaban juntos y tenían lo mejor. Pero más tarde tienen el gran premio, que es ya lo máximo. Sé cómo te calumnian. ¿A cuándo no los han calumniado? Si es que tú realmente predicas a Cristo. Ahora, muchos pertenecen al SSC. ¿Saben qué es el SSC, no? Les he contado, ¿verdad? El servicio secreto cristiano. Esos que son cristianos, pero que nadie se entere. ¿No? Una vez le conté, trabajaba en una transnacional y de repente me llaman a gerencia. Y estaba en una gerencia. Y me llaman por algo que yo me parece absurdo. Estaban los gerentes de la empresa en transnacional, ¿no? Y me llaman, y yo era vendedor de área, ¿no? Y me llaman y me dicen, Aldo, ¿sí? Sabemos que estás hablando de religión en la empresa. Y yo ya los conocía, que le dije, en el refrigerio, sí, con el momento de comer, pues tenemos un momento de comer, comimos dentro, fuera, si estabas afuera, comías en la calle, estabas dentro, comías adentro, ¿no? Y sí, en el refrigerio hablo de Cristo. Bueno, te vamos a decir que no hables de esas cosas en ningún momento aquí, en ningún lugar de la empresa. Digo, bueno, hablaré de la salida, dije yo, ¿no? El asunto es que sí, el hobby de la empresa, como era una empresa de ventas básicamente, el hobby de la empresa era que el día lunes todo el mundo te contaba, oye, ¿te acuerdas de la flaca de contabilidad? Sí, la saqué el sábado, el viernes. Y todo lo que contaban los vendedores y las vendedoras eran los planes que vendían el fin de semana con la gente de la empresa. Y cuando me miraban a mí, yo no les decía nada, porque en esas cosas no me voy a meter, pero no decía, oh, estás pecando, no iba a decir nada, no les decía nada. Simplemente me volteaba, me miraban y se iban a otro lado. No tenía que decirles nada, simplemente sabían que era cristiano. Y bastaba eso para que se fueran. Carga de conciencia, ¿verdad? Se sentían mal. Y entonces les incomodaba, pues. Y llegó a gerencia. ¿Cómo iba a gerencia? Ni la menor idea. El asunto es que en la tarde me llama una gerente. Y una gerente conocida porque nunca cerraba la puerta de su oficina y decía, todo lo que yo es público, nunca cerré la puerta de mi oficina. Esa era su cara. Una dama. Correcta, era conocida por correcta y enérgica. Y me hace pasar, Aldo, pasa. Y yo dice, ¿para qué me llaman? No es mi área, no tengo nada que ver con ella en el trabajo. Y cuando pasa me dice, cierra la puerta. Y yo recordaba que ella siempre se decía, era conocido que nunca cerraba la puerta. Cierra la puerta, cierra la puerta. Y me pregunta,
¿a qué iglesia vas? Y yo le digo, a Emanuel, ¿no? Ay, yo también iba a Emanuel. No, ahora soy una tal iglesia, pero que nadie se entere, que nadie se entere. Era una cristiana que se avergonzaba de Cristo. Y saben qué dice la palabra de aquellos que nos avergonzamos de Cristo, ¿no? ¿Qué dice? Ayúdenme, ¿qué dice? Que si nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nos avergonzamos de Cristo, realmente no tenemos nada que presentarle al Señor. No es nuestro amo, realmente no sé si seremos cristianos o estaremos en un proceso, porque sigo, no recién llega, y eso pasa. Yo recuerdo me entregué a Cristo y me iba con una Biblia bien bonita, ¿no? Sí, de filo doradito, con su estuche delgadita, y era invierno, así que yo me traje, en mes de julio estaba con una casaca que tenía pretina de cuero, y mi Biblia, abrí la casaca y me la ponía acá adentro, y la llevaba en la pretina. ¿Y saben qué? Estaba bajando a Javier Prado y me encuentro con un amigo de universidad, un pato de universidad. Y me dice, hola Aldo, hola, ¿a dónde vas? ¿Saben qué le dije yo? Tenía una semana creyente, ¿qué creen que le dije? ¿A dónde vas? Por ahí, por ahí. Dice, te acompaño. No, no, no me acompañes. Te acompaño. No, no, no me acompañes. Tuve que, o sea, era nuevo creyente, estaba temeroso, me deshice de él para ir a la iglesia. Más tarde te evangelizarlo y era tarde. Pero el asunto es que tal vez, sí, si eres bebé espiritual, yo entiendo que te avergüences de Cristo, porque aún estás asimilando la idea, tienes miedo. Pero si tu convicción en Cristo ha crecido, no tienes de qué avergonzarte por el Señor. Aunque pases persecución, aunque tengas sufrimientos, aunque eso implique que te boten del trabajo y te quedes sin chamba. Una vez conocí un ingeniero electrónico y tuve una consejería conmigo y me dijo, pastor, si yo trabajo en un casino, ¿y qué haces? ¿No? Preguntarle un poco más. Yo programo las máquinas, tragamonedas. Ya, le digo, ¿y qué haces más ahí con las máquinas? Le digo, yo las programo, la ley dice que debe ser tanta ¿no? Es la proporción, pero yo lo acomodo un poquito más para el casino porque eso me pagan. Y me pagan muy bien, porque sabe, pastor, soy el único en el Perú que sabe hacer eso. Me pagan muy bien. Y le pregunté, ¿y tú te has entregado a Cristo? Sí, hace un mes que por aquí y por acá. ¿Y qué vas a hacer? Pastor, es que me pagan muy bien. No, en esa especialidad no hay nadie más, yo gano la plata que quiero y trabajo un rato nada más. Te estoy preguntando, ¿qué vas a hacer? Pastor, ¿qué tengo que renunciar? Es tu decisión. ¿Hace lo correcto o lo incorrecto? Simplemente es tu decisión. ¿Quién es tu Dios? ¿El creador o el dinero que te están pagando? Tú tienes que decidir quién es tu Dios. La verdad, les digo algo. Salió de la reunión y nunca más lo volví a ver. No sé qué decisión tomó. Pero en cosas como estas, tú tienes que decidir en qué usas tus dones, en qué usas tus talentos, tus capacidades. ¿En qué las vas a usar realmente? Es algo que tenemos que decir. Si eso va a traer escasez a tu vida, ¿sabes qué? El Señor se va a encargar de remediar las cosas. Conocí a alguien que trabajaba en un canal de televisión, productor de alguien conocido, pero conocido por lo malo en televisión, y al final salió. Y al mes me encuentro y me dice, Dios me está proveyendo por ahora más de lo que ganaba antes. Y después de varios meses, yo, ¿cómo te va? ¡Puf! Mucho mejor que antes. Porque él pensaba que en televisión la hacía, produciendo para alguien que no es conocido por cosas buenas. Pero el Señor se encarga. Y Dios te bendice, aunque tú no entiendas, aunque tarde un tiempo para ser probado, aunque no sea inmediato, pero Dios te va a bendecir, no sé si económicamente, porque es solamente tú puedes tener dinero y tener una enfermedad. O sea, es una de las cosas que Dios te puede bendecir. Lo que sí te digo es que vas a entender lo que es la vida abundante. Cuando tú decidas hacer sacrificios por Cristo, vas a entender lo que realmente es la vida abundante que se refiere Jesús en San Juan 10, capítulo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Ahora, las pruebas vienen o porque cometemos torpezas. ¿Cuántos han pasado pruebas por malas decisiones que han tomado en la vida? ¿Yo nomás? Muchas veces pasamos pruebas por decisiones malas que tomamos en la vida, ¿verdad? Y no pasa cada rato.
Pero también hay pruebas que vienen por cosas que tú no decidiste, tú no las planeaste, ni las pensaste. Se murió tu esposo y te quedaste en el aire. No lo habías pensado, no lo habías planeado, pero pasó. Hubo un terremoto, quebró la empresa. Son pruebas que no meditamos, que no deseamos, que no tenemos participación en el hecho, pero permite, porque Dios lo permite que ocurran. Tal como Job fue probado, ¿se acuerdan de Job? ¿Qué había hecho mal Job? Ayúdeme, ¿qué cosa hizo mal Job? Job no hizo nada malo. Sin embargo, Job fue probado por Dios. Al final de la prueba fue doblemente bendecido, pero fue probado por Dios. ¿Y qué hizo Job durante la prueba? Se mantuvo firme, ¿verdad? Entonces lo que Dios espera en el momento de prueba es que te mantengas firme, que no caigas. Las pruebas no son fáciles. Creo que todos los que hemos pasado pruebas sabemos, las pruebas no son fáciles. Son duras. Pero no eso se trata, que una prueba dura tú seas probado y seas templado como el hierro, como el acero. ¿Saben cuál es la diferencia entre el hierro y el acero básicamente? Mi abuelo tiene una fundición, les he contado varias veces, creo, a los antiguos, ¿no? Yo cuando era niño iba a la fundición, tenía 7, 8 años, me encantaba cuando fundían, y me acercaba más o menos, yo me pegaba por aquí, y donde está Pati, por ahí más o menos estaba el horno. Y fundían el metal, y con unos palos largos y unas garrafas ahí, volteaban un poco el horno y salía el metal fundido, de un color rojito, naranja, hermoso, que da ganas de meter la mano, pero hace calor, no está cerca, ¿no? Y eso lo voltean en los moldes que están enterrados. Y un día estaban fundiendo, y yo me acerco al horno de fundición, donde me paraba siempre, y de repente el calor me bota, sentí un calor y reboté como unos 4 metros más atrás. Y le digo a mi primo, mi abuelo había muerto ya, mi primo mayor, el que estaba dirigiendo la fundición, le digo, Pocho, ¿qué ha pasado? Yo me paro siempre y ahora me botó el calor. Me dice, es que estamos haciendo hierro de más calidad. Y cuando es más calidad, tenemos que variar la concentración de andracita y coque, que son tipos de carbón que se usan, para que el hierro tenga temperatura más alta y salgan todas las impurezas. Las impurezas salen, es lo que se llama la escoria, ¿no? Se salgan todas las impurezas y quede un hierro más puro. Para que sea más puro, se necesita más temperatura. Yo entiendo que de esa misma forma, si Dios quiere más pureza en tu vida, la temperatura del horno va a subir y las pruebas van a ser más intensas. Así que en la medida que Dios demande más de ti, simplemente dile, Señor, esta prueba dura tú me la permites en mi vida porque quieres que saque toda la escoria que tengo, todas las impurezas, aquello que no me permite servirte a cabalidad, quieres sacarlo en mi vida. Así que si estas pruebas vienen, Señor, sean bienvenidas. Porque aunque parezca que soy pobre, realmente ante ti soy rico. Amén. Amén. Gracias, Dios, por darnos pruebas. Esa se fue de cabeza. Versículo 10. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Aquí entendemos esto. Así como Job fue probado porque el diablo pidió la prueba, la iglesia también es probada porque el diablo nos pide al Señor para ser probados tal como Job. Job es un tipo de la iglesia que pasa pruebas y dificultades. Dolorosas, sí, dolorosas. Y aquí dice que el diablo el diablo nos pondrá a prueba. ¿Qué? ¿Dios no tiene autoridad? Sí tiene autoridad, pero Dios permite la prueba para que seamos perfeccionados en esa prueba, para que podamos refulgir. Es como cuando se presentó Satanás a tentar a Jesús. Jesús no le dijo, diablo, te prohíbo que me tientes. No, simplemente enfrentó a Jesús la prueba y salió vencedor. Él nos demuestra que cuando el diablo nos pida ser tentados, lo que tenemos que hacer es enfrentar la prueba y simplemente vencer. ¿Va a ser fácil? No, va a ser difícil. En la iglesia de Esmirna, ellos tenían, a los años, hubo un obispo llamado Policarpo.
y Policarpo fue ejecutado por el emperador Domiciano. La iglesia de Esmirna fue una iglesia que pasó gran persecución en el tiempo de los romanos. Y acá dice 10 días, pero realmente sabemos que no fue literalmente 10 días, fue una persecución por un tiempo corto. Hubo gente que fue encarcelada, estuvo este obispo que falleció. Ahora, les hago una pregunta, ¿por qué siempre la iglesia es atacada? ¿Porque el diablo es malo solamente? Nosotros, como iglesia, somos un ejército. Algunos piensan, ayer conversamos con los chicos y les preguntaba, ¿qué es una subcultura? La subcultura es un grupo que dice, no se metan conmigo, yo no me meto contigo, déjame a mí ser. ¿Se acuerdan de la moda emo? Bueno, los emos, que se daban el pelo largo, se cubrían, ¿no? Se sentaban solitos, ahí estaban, ¿no? O ya, los que no saben qué son los emos. Saben que hay una comunidad Ashaninka en la Victoria, ¿no? Están en la Victoria. Los Ashaninkas de la Victoria dicen, miren, yo soy Ashaninka, déjenme vivir mi cultura, no se meta conmigo, yo no me meto contigo. ¿Ya? Igual los emos, no se meta conmigo, yo no me meto contigo. Los que pertenecen a estos grupos se llaman subculturas. Y tristemente, la iglesia cristiana se ha convertido en una subcultura. Pareciéramos que le decimos al mundo, tú no te metas conmigo, yo no me meto conmigo. Déjame ser en mi iglesia, y yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Y tristemente la iglesia se ha convertido en una subcultura. Pero no estamos llamados a ser una subcultura. La iglesia fue perseguida desde los tiempos de Pablo, vemos en el libro de Hechos, fue perseguida porque fue una contracultura. Nosotros queremos cambiar el mundo. Queremos que la gente deje de hacer el mal, que los matrimonios se restauren, que cambien de valores, que la gente deje de robar, que entienda que hay cosas que según la vida son malas y que cambien su forma de ser. Y como queremos cambiar el mundo, somos una contracultura. Queremos que la gente cambie. O ustedes dicen a los vecinos, mira, tú quieres emborracharte y fornicar, es tu problema. Yo me cierro mi puerta y aquí somos felices. Somos la isla feliz. Y muchas veces la iglesia se convierte en la isla feliz y nos olvidamos del mundo. ¿Será esa la razón de ser de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Estamos llamados a evangelizar, a cambiar el mundo, a trastocar el mundo, como dice la versión Reina Valera 60. Estamos llamados a transformar a las personas para que puedan tener vida abundante y eterna. Jesús vino a esta tierra porque Él quería cambiar el mundo, quería cambiar la cultura del mundo, quería que sea una cultura cristocéntrica, una cultura teocéntrica, Dios como centro, y todos siguiendo y llamando a Dios. Pero el diablo no va a querer, porque cada alma que ganamos se la arrebatamos al diablo. Miren, yo sé, alguna va a decir, pastor, ¿me va a decir que los que no están en lista son del diablo? La verdad sí. Yo, antes de cristiano, decía, no he matado a nadie, no he robado a nadie, pero vivía bajo mis normas y mi cultura. Y realmente mis normas y mi cultura no eran algo que agradara mucho a Dios. Era mi forma de vivir, como la que vive el mundo. La gente del mundo me veía afuera y decía, oye, qué buena vida tiene Aldo, tiene una empresa, tiene su departamento, tiene sus cositas ahí, no ha matado a nadie, no roba a nadie, está bien con lo que hace. Pero habían cosas que yo hacía, no les voy a contar, ¿no? Que no estaba bien, pues. ¿De acuerdo? Que no agradaba a Dios, que no ayudaba a que las familias sean más fuertes, que no ayudaba a que el niño que crezca en una familia, si el niño crece en una familia saludable, ¿saben qué pasa? Tiene el potencial de desarrollar todas sus capacidades. Pero si un niño crece en una familia disfuncional, ese niño está ya afectado en su potencial y capacidades. Por eso es tan importante que un niño viva en una familia funcional. Y si alguien, por ejemplo, es madre soltera, ya bastante juicio tiene en el momento que se siente embarazada. Ya no critiquemos, ya no juzguemos, restauremos a esa mujer para que el niño que crezca en ese ambiente viva lo más saludablemente posible, tenga una autoestima sana. Por eso en esta iglesia, ya nos hemos acostumbrado, creo, no permitimos que se pongan chapas o que le hagan bullying a alguien o que lo estén cochineando. Ah, sí, yo hago bromas, yo soy muy gracioso y hago bromas a costa de los demás. Eso no se hace, por eso destruye. Pero la cultura del mundo quiere destruir y el diablo quiere destruir la familia. Mira, el amor viene y se va, así dice algunos, el psicólogo Walter Rizzo. El amor viene y se va, dice Walter Rizzo. Así que ahora en mi caso tengo una familia y luego me descaso y me voy por otro lado. Y el hijo, hay que cuidarlo, pues.
víctimas de las circunstancias, pero esos hijos dañados al final crean familias dañadas. Y no solamente dañados en su matrimonio, dañados en su potencial de servir. ¿Por qué creen que hay tanta corrupción? La corrupción viene fundamentalmente de familias disfuncionales. El que crece en una familia disfuncional tiene mucho más posibilidades de ser alguien corrupto en su vida, porque tiene las metas torcidas, los valores torcidos. Y la corrupción que vemos ahora es la consecuencia de, por ejemplo, en mi promoción, los de mi promoción son chibolos, todo, yo era el menor del salón. De mi promoción, la gran mayoría está divorciada. Hicieron plata, sí, ¿no? Pero están divorciados. Entonces, los hijos de familias divorciadas tienen los valores torcidos. No son valores sanos porque la familia es disfuncional. Y eso produce mayor corrupción. Y la corrupción que enfrentamos ahora tiene que ver con esas familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque los valores del mundo nos dicen que alégrate, toma unos tragos cuando quieras, te fumas un poco por aquí, por eso te hace feliz, y los demás que no se metan, y la marihuana libre, y las drogas libres, y el amor libre, y las parejas libres, y los hijos, que lo vean, que se la arreglen como puedan. Y entonces terminamos destruyendo el futuro de la sociedad. Nosotros por eso somos una contracultura. Le damos a decir a la gente que adulterio está mal. Y cuando comenzamos a decir eso, Hildebrand nos comenzó a atacar feo, porque él había adulterado y había roto su matrimonio. Y la gente nos ataca afuera porque nosotros confrontamos su pecado. Y como se dicen confrontados, no porque les han acusado, tú has pecado, pero la santidad, es como decía en la empresa donde yo trabajaba, la última empresa que trabajé antes de ser pastor. No tenía que decirles nada, no tenía que juzgarlos. Bastaba que yo volteara a mirarlos cuando hablaban de adulterio y se sentían acusados y se iban a otro sitio. No tenía que decir, estás adulterando, yo te he escuchado que eres un pecador. No les decía nada, nunca los juzgué. Yo quería llevarme bien con ellos para por amistad evangelizar, porque no se evangeliza confrontando. De una forma, la gente que está contigo, en tu círculo, tienes que ganarlos. Y algunos conversaban conmigo, sí. Se acercaban a conversar, otros simplemente me veían y huían. Porque tu santidad los repele. Y por eso te van a odiar. No les dije nada, me odiaban simplemente, me acusaban simplemente porque se sentían confrontados. Así que sí, somos una contracultura. Sí los van a perseguir, sí los van a detestar. Y si ustedes evangelizan, lo van a detestar pero ese es el mandato. El mandato es evangelizar. El mandato es confrontar. Así que tenemos que hacerlo. No por maldad, en amor. No andar con el dedo acusador. Pero ese dedo que ama y dice, ven, Jesús te ama, es suficiente para confrontar a aquellos que están pecando. El verso 11 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Presta atención, acá está diciendo lo mismo que la primera iglesia. Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice, el que salga vencedor. Nuevamente le dice a la iglesia de Esmirna, no todos van a ser vencedores. El que salga vencedor. Nuevamente, no todos van a ser vencedores. El que salga vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. La muerte primera es la muerte que vamos a tener todos. Mi cuerpo va a morir. Y la muerte segunda, si tienen sus Biblias, vean ahí en Apocalipsis 20:14, el mismo libro dice que es la muerte segunda. Ahí en Apocalipsis 20:14, dice, ¿está ahí publicado todavía? Dice, luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, lo que llamamos infierno. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es el lanzado al infierno. El que salga vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. No pasaremos por la segunda muerte. La primera sí, la segunda no vamos a pasarla, porque tenemos vida eterna. Amén. El juicio y después el infierno. Vamos a ser vencedores en el juicio. Entonces vemos a una segunda iglesia, no todos van a ser vencedores. Y yo me quedo aquí porque ya son 11:50. Tengo otra iglesia más, pero vamos a dejarla para la próxima, amado. Entonces, fíjense las demandas que el Señor nos tiene
como iglesia y dígame si no son las cosas que pasamos ahora. Dígame si no son las vivencias que tenemos en este tiempo. Pruebas. Sabemos que en Europa hay pastores que están presos simplemente por no quisieron casar parejas homosexuales, los metieron presos, ¿no? La persecución viene, sabemos que viene, bíblicamente viene la persecución. ¿Qué vas a hacer cuando venga la persecución? ¿Te vas a esconder o vas a seguir predicando la palabra? ¿Qué vas a hacer cuando te amenazan de muerte? Simplemente son preguntas que deben estar en tu mente. ¿Qué amas más? ¿Al Señor o a tu propia vida? Realmente, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida y tu corazón? ¿Qué tanto está? No me des una respuesta ahora, medítala cada día. ¿Qué tanto estarías dispuesto a renunciar por amor a Jesús? Porque la demanda es esa. No digo que tengas que renunciar a todas las cosas, pero si fuera el caso, ¿a qué estarías dispuesto a renunciar por Jesús? Porque hay gente que no está dispuesta a renunciar de repente a levantarse más temprano para entrar a las oraciones de la madrugada. Le cansa, no lo hace. O hay gente que no evangeliza porque le da roche, le da vergüenza. ¿Qué van a decir de mí si evangelizo? ¿Qué van a decir de mí en la universidad? Saben que soy cristiano. ¡Ay, no! ¿Qué van a decir de mí? Y realmente tiene miedo de evangelizar y nos quedamos callados. ¿Realmente amamos a Dios? Porque si amas a Dios sobre todas las cosas, eso va a salir por tu piel, por tu pellejo y se va a notar. Señor bendito Dios, aquí estoy ante ti confrontado por tu palabra. Jesús, tú eres el Dios resucitado, aquel que tiene ojos de fuego, aquel que es trueno su voz, aquel cuyo rostro refleja gloria, Señor. Yo quiero estar ante ti para decirte ahora que quiero amarte sobre todas las cosas. Si no lo hice y me escondí, tuve miedo a la persecución, tuve miedo a la pobreza, tuve miedo a muchas cosas. Ahora te digo, perdóname, Señor. Perdóname, porque yo quiero salir vencedor. Quiero ser vencedor. Y ser vencedor en ti, Señor, implica que me esfuerce, implica que me sacrifique, implica que aprenda a ponerte en primer lugar en mi vida. Y gracias, porque tengo la oportunidad, porque no me has olvidado, porque no me has dejado, porque estoy aquí en este día para escuchar tu palabra, para ser confrontado y para tomar la decisión. Yo decido hacerte famoso, Jesús. Yo decido ser celoso y vivir conforme tu amor, conforme tus preceptos. Yo decido vivir siendo celoso de ti. Yo decido amarte y si mi corazón está lleno, hablaré y hablaré y hablaré de tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Yo me comprometo a predicar tu palabra, Jesús, donde quiera que esté. Y gracias por esta oportunidad que tú me das de hacerte famoso. Y Señor, aunque pueda parecer que soy pobre,